si se está viendo esto. ¿Sí? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo, para quien Allah Azza wa Jal guíe nadie podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, tal como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos, entregados a Él. Esta es la primera clase de una serie de clases que vamos a dar, inshallah, en las cuales vamos a tratar de ahondar sobre el significado de la shahada. Pronunciamos la shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nada ni nadie tiene derecho a ser adorado sino Allah, y Muhammad es su mensajero. Pero esta shahada tiene mucho conocimiento detrás, tiene muchas enseñanzas detrás, tiene muchas condiciones que son muy importantes que nosotros aprendamos para que esta shahada que pronunciemos no sea algo que simplemente decimos con nuestros labios, sino que tenga validez en nuestro corazón y sobre todo que tenga validez ante nuestro Señor. Es algo como de público conocimiento, o algo que los musulmanes siempre decimos, que la ilaha illallah, decir la ilaha illallah, es la puerta del paraíso o la llave del paraíso. Pero algunas personas confunden este concepto y piensan que el simple hecho de decir la ilaha illallah inmediatamente le abre a la persona que lo diga las puertas del paraíso. Digamos, esto sería como de una manera absoluta. Y entonces, claro, las personas toman eso a su favor y dicen: quien diga la ilaha illallah entrará al paraíso, o quien diga la ilaha illallah se le abrirán las puertas del paraíso y no importa lo que haga, no importa cómo se comporte, no importa otro tipo de creencias que tenga, mientras diga la ilaha illallah entrará al paraíso. Y lo cierto es que esto no es tan así. La ilaha illallah es una frase que sin dudas concede la salvación a aquella persona que la pronuncia, cumple con sus condiciones y con todos sus requisitos. Pero que si faltan estas condiciones y requisitos en la persona, la ilaha illallah no va a ser su salvación y la ilaha illallah no le va a abrir las puertas del paraíso. ¿Qué prueba tengo para decir esto? Lo cierto es que en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam existían los creyentes, que eran aquellas personas que decían el testimonio de fe y empezaban a vivir como musulmanes. Existían los no creyentes, el kafir, es decir, el no musulmán. Y existía un tercer tipo de personas que es el munafiq, o el hipócrita. Y los hipócritas decían la ilaha illallah, pronunciaban la shahada delante de las personas. Los musulmanes los trataban como musulmanes. Claro, el profeta sallallahu alaihi wasallam le era inspirado quiénes eran estos hipócritas, personas que se hacían pasar por musulmanes pero que en realidad no eran. Y sin embargo, a pesar de que estas personas decían todo el tiempo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, el Sagrado Corán dice que estas personas van a estar en el abismo más profundo del infierno. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Y esto está en el Sagrado Corán, por supuesto, que
el simple hecho de decir la frase no es una garantía para ingresar al paraíso, o que esta frase va a ser nuestra llave para ingresar al paraíso, sino de que hay unas condiciones, unos requisitos que tenemos que cumplir al momento de pronunciar la shahada para que la shahada realmente sea para nosotros una causa de salvación. Al-Hasan al-Basri, que es un sabio muy reconocido de la segunda generación de musulmanes, el Hasan al-Basri juntaba entre lo que era ser una persona de conocimiento y una persona muy influyente a causa de su liderazgo en la comunidad. Una vez estaba participando de un entierro. Estaba acompañando a un poeta muy conocido de su época que se llamaba el Firazdak, que estaba enterrando a su esposa que había fallecido. Y el Hasan al-Basri estaba acompañándolo. Y en ese momento el Hasan al-Basri quiso hacer reflexionar a este poeta y le dijo: ¿de qué manera te has preparado tú para un día como este? Es decir, un día en el que no seas tú el que esté enterrando, sino que sea a ti a quien estén enterrando. ¿Cómo te has preparado para el día en el que tú seas la persona a la que están enterrando? Y entonces esta persona le dijo: yo hace 70 años que pronuncio la ilaha illallah. Y entonces al-Hasan al-Basri le dijo: esta frase o esta preparación es muy buena. Sin embargo, no te olvides que esta frase, es decir, la ilaha illallah, tiene sus condiciones. Así que ten mucho cuidado de difamar a las mujeres en tus poesías. El Hasan al-Basri con esto le estaba diciendo al Firazdak que simplemente el hecho de decir la ilaha illallah no iba a ser suficiente si esta persona, este poeta, no cumplía con las condiciones de la shahada. Y que parte de las condiciones de la shahada era tener una vida ética, un comportamiento ético que, digamos, fuera la traducción de decir la ilaha illallah. Y por eso le dice que la ilaha illallah tiene unas condiciones que él tiene que cumplir y que tenga cuidado, es decir, de cometer faltas, de cometer pecados, y le dice algo que él sabía o él intuía de las poesías que hacía este poeta, que era difamar o hablar mal de algunas mujeres en sus poesías. En otra ocasión, unos estudiantes fueron donde este mismo sabio, el Hasan al-Basri, y le dijeron que se estaba dando como una situación en la ciudad de Bagdad, y que estas personas estaban diciendo que quien dijera la ilaha illallah automáticamente iba a entrar al paraíso. Y entonces él dijo: es cierto, quien diga la ilaha illallah va a entrar al paraíso, pero siempre que cumpla con todo lo que implica esta frase. Es decir, no es automáticamente que quien diga la ilaha illallah, como si esto fuera, nosotros podríamos decir hoy, una fórmula mágica. ¿Sí? Que quien la dice, algo sucede. Y hay musulmanes que piensan que mágicamente quien diga la ilaha illallah, inmediatamente se abren las puertas del paraíso y puede entrar al paraíso, independientemente de sus otras creencias o independientemente de su obrar. Y entonces, por eso es que el Hasan al-Basri dice: es cierto que la ilaha illallah abre las puertas del paraíso siempre que se cumpla con los requisitos de todo lo que esta frase implica. Hay otro gran sabio que se llamaba Wahb ibn Munabbih, era un tabi' de la segunda generación, y le dijeron esto: la ilaha illallah abre las puertas del paraíso. Y él dijo: es cierto, la ilaha illallah abre las puertas del paraíso. Es decir, la ilaha illallah es la llave del paraíso. Pero no te olvides que toda llave tiene unos dientes. Y entonces, si tiene los dientes correspondientes a llave, abrirá la puerta. Pero si no los tienes, no podrás abrir la puerta y no podrás ingresar al paraíso. Esta descripción de Al-Wahb ibn Munabbih, de este sabio de la segunda generación,
es muy visual, es muy fácil de entender. Es cierto, la ilaha illallah, la shahada, es una llave que abre la puerta del paraíso. Pero toda llave tiene una nomenclatura especial, tiene unos dientes especiales, porque no cualquier llave abre cualquier puerta. Se necesita una llave especial, una llave indicada para abrir una puerta. ¿Qué puerta tan especial que es la puerta del paraíso? Y entonces, lo que él está diciendo es que esa llave tiene que tener unos dientes específicos. Sin esos dientes, sin esa nomenclatura específica, uno va a tener la llave, pero no va a poder abrir la puerta del paraíso. Entonces, en esta serie de clases, durante estas 10 clases, vamos a hablar sobre cada una de estas condiciones que tiene la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, para ser aceptada de manera tal que tengamos esa llave y tengamos todos los dientes necesarios para que esa llave funcione y realmente abra la puerta del paraíso. Pero, digamos, antes de empezar con la primera condición, que es la que vamos a analizar hoy, inshallah, quiero hacer énfasis en un concepto que veo que le sucede a algunos musulmanes en la actualidad. Ha pasado en el pasado, pero especialmente lo veo en la actualidad, y es que toman un versículo del Sagrado Corán que es genérico, o toman un hadiz que es genérico, y construyen sobre eso un entendimiento absoluto. Y cualquier cosa que esté en el Sagrado Corán o esté en la sunna del profeta Muhammad SAW auténtica, que no esté de acuerdo con ese principio que ellos hicieron, inmediatamente lo rechazan. Pero lo cierto es que el Sagrado Corán se explica a sí mismo. Y la sunna del profeta SAW se explica a sí misma y explica también el Corán. Entonces, por ejemplo, el hadith que dice Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, ¿sí? Quien diga la ilaha illallah entrará al paraíso, se presta para este escenario. Entonces, hay personas que dicen, el profeta dijo, quien diga la ilaha illallah entrará al paraíso. Pero como vemos, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes de las primeras generaciones no entendieron esto como un absoluto, sino que entendieron que había ciertos versículos del Sagrado Corán que condicionaban esta frase y que había ciertos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam que condicionaban también esta frase. Y hay un ejemplo que me gusta dar para entender esto, y es que la revelación, tanto el Sagrado Corán como la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, es como un rompecabezas. Se necesitan todas las piezas para armarla y poder ver la imagen completa. No podemos tomar solamente una pieza de este enorme rompecabezas y pensar que con esta sola pieza vamos a poder ver toda la imagen. Por eso es que es muy importante cuando, para tener el veredicto o entender un tema islámico, juntar todos los versículos del Sagrado Corán que hablan sobre un tema, juntar todos los hadices que hablan sobre ese tema y ver cómo se explican unos a otros, cómo se condicionan unos a otros para darnos una imagen completa de este tema, ¿sí? Esto es algo que creo que es muy necesario entender para no caer en estos conceptos así simplistas, absolutistas, y que en realidad llevan a las personas a la confusión. Es muy importante tener un panorama completo de todo lo que dice la revelación, porque todo es revelación de Allah, y todo lo que está en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam auténtica sobre un mismo tema, para tener una idea general de ese concepto. Vamos al primer diente, o la primera clave en la nomenclatura de la llave, la ilaha illallah. La primera condición para que cuando decimos la ilaha illallah realmente sea nuestra llave que abra nuestra salvación, que abra nuestra entrada al paraíso. La primera condición es el conocimiento. En árabe, al-ilm.
Es decir, se debe tener un entendimiento de qué significa la shahada. Si nosotros le decimos a él, nos encontramos con alguien en la calle, con un no musulmán, y basado en este entendimiento simplista de man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, quien diga la ilaha illallah entrará al paraíso, nosotros pensamos que al hacerle decir a las personas en la calle, digan la ilaha illallah y entrarán al paraíso, y les decimos a las personas, usted diga la ilaha illallah, y la persona repite la ilaha illallah, y listo, la dejamos ir y le decimos, esa persona va a entrar al paraíso. Esa persona no entiende qué significa la ilaha illallah y no va a vivir la ilaha illallah, no entiende el significado. Entonces, para esa persona haber dicho la ilaha illallah no es suficiente para entrar al paraíso. Entonces, se necesita tener un conocimiento de quien diga la ilaha illallah, de todo lo que significa e implica esta shahada, los requisitos y las condiciones que tiene y cómo se vive según la shahada, para de esa manera la shahada sea algo válido para él. Hay distintas pruebas de esto en el Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán que está en la Sura 47, en la Sura Muhammad, el versículo número 19, dice: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Dice, debes saber que, fa'alam, debes saber que nada, no hay Dios sino Allah, o nada ni nadie tiene derecho a ser adorado salvo Allah. E implora el perdón por tus faltas, y la de los creyentes y las creyentes. Es decir, Allah Azza wa Jal comienza este versículo diciendo fa'alam, es decir, debes saber o debes tener conocimiento, debes conocer annahu la ilaha illallah, que no hay Dios sino Allah. Es decir, Allah Azza wa Jal comienza este versículo del Sagrado Corán poniendo el conocimiento adelante y lo pone incluso como un verbo en forma imperativa, es decir, debes saber, es imperativo que conozcas, tienes la obligación de saber que la ilaha illallah. Y este versículo los sabios siempre lo citan cuando hablan sobre cómo en nuestra creencia creer precede a la acción. Es decir, es el primer paso, es creer, y luego de creer se comienza a obrar. Y por eso Allah Azza wa Jal dice, fa'alam annahu la ilaha illallah. Es decir, debes tener conocimiento de que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah. Y luego de eso empieza a obrar. Fastaghfir li dhanbik. Y luego pide el perdón por tus faltas y el de los creyentes y las creyentes. Es decir, el istighfar, el hecho de pedir perdón, es un acto de adoración. Pero los actos de adoración en favor de uno y en favor de los y las creyentes deben ser hechos después de que tenemos el conocimiento y después de que, basado en ese conocimiento, creemos, decimos la ilaha illallah. En un hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam, es un hadith muy similar al que nosotros dijimos, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, quien diga la ilaha illallah entrará al paraíso. Pero en este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dice, quien muera sabiendo que la ilaha illallah, es decir, no hay Dios salvo Allah, entrará al paraíso. Esta frase del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es similar a la anterior, le agrega más significados. Es decir, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam está queriendo decir es exactamente lo mismo. Pero en la anterior es una frase más general. En esta frase el profeta sallallahu alaihi wasallam está agregando al mismo concepto más significados. Entonces, aferrarse solamente a que quien diga la ilaha illallah va a entrar al paraíso, si no entiende qué es lo que está diciendo, si no sabe qué es lo que está diciendo, contradice este hadith. Porque este hadith dice, man mata wa huwa ya'lam, quien muera
teniendo el conocimiento, sabiendo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, entrará al paraíso. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadiz le da una nueva dimensión a este concepto. Y es que se tiene que entender, se tiene que conocer el significado de la shahada para que la shahada sea válida para nosotros. ¿Y qué significa decir que entendemos el significado de la ilaha illallah? Significa que entendemos todo lo que la shahada implica de obligación y todo lo que la shahada implica de prohibición. Porque estamos diciendo la ilaha, es decir, no hay divinidad salvo, es decir, no hay acto de adoración excepto para Allah. Entonces, decir la shahada con conocimiento implica que entendemos que todos los actos de adoración y de devoción y que todo el señorío corresponde a Allah y que los actos de adoración y de devoción corresponden a Allah y que solo Allah tiene ciertos nombres y atributos que les corresponden solamente a Él. Sin ese entendimiento básico de la shahada no es válida. Si una persona, por ejemplo, dice, se puede entrar al paraíso adorando a Allah y también adorando a los ídolos, o se puede entrar al paraíso creyendo en Allah o no creyendo en Allah, ese entendimiento que la persona tiene contradice la shahada, el conocimiento básico y mínimo de la shahada. Entonces, por ejemplo, Allah Azza wa Jal, en una serie de versículos que es muy interesante reflexionar. Vamos a ir reflexionando sobre estas palabras. Estos versículos están en la Sura 43, del 85 al 89. Y Allah Azza wa Jal dice: وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Allah Azza wa Jal dice en la traducción: bendito sea a quien pertenece el reino de los cielos y de la tierra y de todo cuanto hay entre ambos. Él posee el conocimiento del día del juicio y todos ustedes ante él regresarán. Aquellos que son invocados en lugar de Allah no poseen la facultad de interceder por nadie. Solo pueden interceder quienes atestiguan con la verdad y tienen conocimiento. Y si les preguntas a los que se niegan a creer, ¿quién los ha creado?, te responderán: Allah. ¿Cómo entonces se desvían? Allah sabe cuando le invocas diciendo: oh Señor, este es un pueblo que no cree. Apártate de ellos y no respondas a sus ofensas, sino que diles: paz. Ya habrán de saber cuál es vuestro destino. Este versículo es muy interesante porque comienza expresando el conocimiento absoluto de Allah Azza wa Jal de todo, específicamente de lo oculto. Allah Azza wa Jal conoce todo lo que existe en la creación visible y en la creación invisible, en lo que ha existido y en lo que va a existir. Y estos versículos comienzan elogiando y alabando a Allah Azza wa Jal por tener ese conocimiento completo y absoluto. Sin embargo, el ser humano tiene un conocimiento relativo de lo oculto. Ese conocimiento relativo que tiene de lo oculto le llega al ser humano a través de la revelación. Allah dice en estos versículos que la afirmación que hacen, el testimonio que dan los idólatras de que sus ídolos, de que ellos adoran esos ídolos porque esos ídolos van a interceder por ellos el día del juicio y los van a salvar, Allah dice: esa afirmación que ellos hacen es falsa. Yo no he revelado nada con respecto a eso. ¿Sí?
¿sí? Entonces, Allah Azza wa Jalla está diciendo que ese testimonio de ellos, esa afirmación de ellos, es falsa. Pero que la afirmación correcta es de aquellos que tienen conocimiento y dan testimonio de ello. Es decir, aquellos que tienen el conocimiento que les llega a través de la revelación de la ilaha illallah y dan testimonio de la ilaha illallah. Esos sí van a poder interceder. Es decir, las personas que teniendo conocimiento de la revelación digan la ilaha illallah, es decir, ese testimonio basado en el conocimiento sí va a ser válido. Esas personas sí van a poder interceder en el día del juicio final por las personas. Y eso es algo que conocemos y podemos ahondar más adelante en nuestros estudios de teología sobre lo que es la intercesión, cómo un padre puede interceder por su hijo o un hijo puede interceder por su padre, y distintas formas de intercesión que va a tener el profeta sallallahu alaihi wasallam por su nación. Pero ¿quiénes pueden interceder en favor de otros en el día de la resurrección, en el día del juicio? Solamente quienes, basados en el conocimiento, den un testimonio de verdad. Ese dice إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Los sabios dicen, solo pueden interceder quienes atestiguan la verdad. En los libros de exégesis de tafsir dicen que esto es el testimonio de la ilaha illallah, es decir, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, es decir, que tienen conocimiento, y el man shahida bil haqq, es decir, de testimonio de la verdad. Es decir, que los ídolos van a interceder es falso. El testimonio verdadero es que quien diga la ilaha illallah sí va a poder interceder en el más allá. Ahora, lo interesante de esto es como después de establecer qué es lo correcto de un testimonio, es decir, que aquí hay dos testimonios, ¿no es cierto? O dos afirmaciones. La de los idólatras, que es falsa, porque no está basado en el conocimiento, porque Dios no reveló nada al respecto de esto, y el testimonio que dan los monoteístas, que sí está basado en un conocimiento que ellos tienen de la revelación. Entonces, lo que está tratando de establecer este versículo es que los testimonios, las afirmaciones, tienen que estar basados en un conocimiento. Caso contrario, no son válidos. Por eso es que la shahada, que significa testimonio, nosotros decimos el testimonio de la ilaha illallah, el testimonio de que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, necesita del conocimiento, de conocer lo que significa y todo lo que implica a través de la revelación para ser válido. Es decir, necesitamos estudiar, conocer, aprender qué es la shahada para que la shahada sea válida para nosotros ante Allah Azza wa Jal. Entonces, cuando Allah Azza wa Jal termina de establecer esto, llama a Allah Azza wa Jal llama a un concepto muy, muy interesante, que es la incongruencia que tiene dedicar actos de adoración a los ídolos. Y dice, la insa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah fa anna yufakun. Dice, si les preguntas a esos que utilizan los ídolos, ¿quién los ha creado a ellos? Te dirán Allah. Y entonces Allah hace una pregunta retórica y dice, ¿cómo es que se desvían? Es decir, cómo el tawhid al-rububiyya o el monoteísmo del señorío, creer que Allah es el único Señor, creador y sustentador del universo, debería llevarnos necesariamente a que los actos de adoración y de devoción se deben dedicar únicamente a Él y no a ídolos que no han creado nada. Porque el conocimiento de la fitra, de la intuición, del conocimiento puro del ser humano, implica de que reconocemos la existencia de nuestro creador y por lo tanto le dedicamos, cuando queremos o necesitamos algo, nos conectamos con él.
Pero la idolatría llama a apartarse de esa fitra, de esa pureza, de esa intuición original y dedicarle actos de adoración a los ídolos. Pero lo que Allah Azza wa Jalla está diciendo es que esto contradice la fitra, contradice el aql salim o el intelecto sano. Si Él es quien nos ha creado, entonces, ¿por qué adoran o piden la intercesión de otros? ¿Sí? Esto es muy interesante. Ahora, Allah dice después de esto, es decir, Allah sabe cuando tú le invocas, está hablando el profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo, oh Señor, este es un pueblo que no cree. Es decir, la gente que adora ídolos, la gente que no entiende este concepto de la ilaha illallah, dice, qawmun la yu'minun, significa, son un pueblo que no tiene imán. Es decir, al basarse en un testimonio que no está basado en un conocimiento de la revelación, implica esto que lo que están diciendo es falso, lo cual implica que ellos en realidad no tienen imán. ¿Cómo lo traducimos esto a las condiciones de la ilaha illallah? Que si no tenemos el conocimiento correcto de la revelación y entendemos lo que significa la ilaha illallah, nuestro testimonio, nuestra afirmación no va a ser válida. Esto es de alguna manera lo que nos trata de hacer reflexionar estos versículos. Ahora, es muy interesante que en todos estos versículos hay una especie de diálogo y de convivencia entre musulmanes y no musulmanes, entre personas que llaman al monoteísmo y personas que llaman y actúan según la idolatría. Pero ¿cómo termina esto? Es muy interesante que en esta serie de versículos Allah Azza wa Jal termina enseñándole a los musulmanes cuál debería ser su actitud hacia esas personas. Y entonces dice, fasfah anhum wa qul salam, fasawfa ya'lamun. Dice, tú apártate de ellos, es decir, de esa creencia que ellos tienen, y no respondas a sus ofensas. Y diles paz. Wa qul salam. Diles paz. Ya habrán de saber. Es decir, ¿de quién van a recibir ellos? Si nosotros tenemos que convivir en paz y llevar el mensaje del Islam. El mensaje del Islam obviamente está diciendo aquí que el significado de la shahada no se puede imponer a las personas, sino que aquellas personas que no lo aceptan, ¿qué les decimos? Paz. Fasawfa ya'lamun, es decir, pero ya sabrán. Ese ya sabrán tiene dos interpretaciones. Una interpretación mundana, es decir, a través del diálogo, a través de la divulgación, podemos hacerle entender para que ellos entiendan, fasawfa ya'lamun, es decir, a través del diálogo ellos pueden entender esos significados que no entienden ahora. Y por eso la obligación de nosotros de tratar de hacer de llegar el mensaje a las personas que no conocen o que no entienden o hasta que rechazan la ilaha illallah. Y el segundo de ellos es que nosotros dejamos el juicio de las personas en manos de Allah. Y por eso dice, fasawfa ya'lamun, es decir, en el más allá, cuando ustedes se encuentren con Allah, llevando esas afirmaciones de que sus ídolos a los cuales ustedes adoran van a interceder por ustedes, ahí se van a dar cuenta de que no es así, porque Allah no había revelado nada sobre eso. Entonces, esto es lo que nos lleva a entender de alguna manera, es que el concepto de la shahada es muy importante que esté ligado al conocimiento, al entendimiento de la shahada, porque ese es el primer diente para que nuestra llave abra realmente para nosotros la puerta del paraíso, que es lo que todos los musulmanes anhelamos. Terminamos esta clase pidiendo paz y bendiciones por nuestro guía y maestro, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, o creyentes pidan paz y bendiciones por él. Y dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar يعظكم لعلكم تذكرون.
Allah ordena la justicia, hacer el bien y ayudar a la familia, pero prohíbe la obscenidad, la mala conducta y la opresión. Así los exhorta Allah para que reflexionen. Que Allah Azza wa Jal conceda que el Sagrado Corán sea la luz de nuestros corazones y que la reflexión ingrese a nuestros corazones y podamos entender la ilaha illallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.